Buenos días, bienvenidos a este webinar en directo. Durante las últimas semanas ha cambiado la vida de todos, nos ha cambiado la vida a todos y en el ámbito de la empresa especialmente debido a esa necesidad de convertir todo el trabajo presencial, susceptible de serlo, en teletrabajo, en ese trabajo remoto. Esto ha provocado una transformación digital en ocasiones muy acelerada para aquellas compañías que no tuviesen aún implementadas esas herramientas y soluciones necesarias para llevar a cabo todo esto. Y puede suponer, de hecho, ha supuesto un reto muy grande para muchas de ellas. Contar en este sentido con los compañeros de viaje tecnológicos adecuados, pues puede suponer llevarlo a cabo con éxito o no. Empresas tecnológicas expertas que nos ayuden a elegir e implantar esas mejores tecnologías para cada necesidad son más importantes que nunca. En este sentido, el End User Computer abre una ventana de oportunidades para ayudar a habilitar el trabajo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Así que vamos a analizar cuáles son las ventajas de este End User Computing, especialmente en estos momentos, con un experto en una de estas compañías que están ayudando con su experiencia y con su conocimiento a muchas empresas a abordar y superar todos estos retos. Saludamos a Andrés Herráez. Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Mónica. Buenos días a todos. Financial Services and Insurance de Nutanix. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo para analizar todo esto. Comenzamos y os animamos a plantear todas las preguntas que queráis trasladar a Andrés en el chat y las iremos respondiendo y las iremos viendo al final. Cualquier comentario. Bueno, Andrés, yo creo que debemos empezar por el principio. ¿A qué nos referimos en tu experiencia cuando hablamos de End User Computing? Bueno, lo primero, aprovechando el momento en que nos encontramos, me gustaría mandar un abrazo fortísimo a todos los familiares de todas las personas que han tenido alguna pérdida durante estos días y desearles muchísimo ánimo a todos aquellos que se encuentran en algún proceso en el hospital o en sus casas. Muchísimo ánimo a todos. Bueno, ¿qué es el End User Computer, Mónica? La verdad es que existen bastantes definiciones muy técnicas o muy tecnológicas con relación a lo que es. Yo creo que la definición que mejor se adapta al webinar que hoy vamos a desarrollar sería la capacidad que tiene cualquier usuario de trabajar con cualquier dispositivo, con cualquier aplicación, ¿vale? Desde un modelo remoto, ¿vale? Y siempre desde el punto de vista del usuario final, no de que haya nada intermedio, ¿no? Desde ese punto de vista, los principales dispositivos que se están empleando a día de hoy para facilitar lo que definimos como el user computing, pues sería cualquier tipo de desktop, laptop, notebook, smartphone e incluso wearables, cuando nos pongamos a hablar en un futuro también del mundo IoT y de los servidores Edge. Y desde el punto de vista de soluciones, pues entendemos que hay dos grandes soluciones, posiblemente haya más, hay soluciones nicho, pero hay dos grandes modelos de soluciones que son las que básicamente todo el mundo está intentando implantar o ha implantado, ¿no? Que son, por un lado, el famoso VDI, Virtual Desktop Infrastructure, y por otro lado, el DaaS, Desktop as a Services. Desde el punto de vista de cómo está funcionando esto y de cómo se está consumiendo, la crisis en realidad lo único que ha hecho ha sido acelerar un proceso que ya se había iniciado. El mundo del teletrabajo y por ende el mundo del user computing ya se había iniciado. Existen informes de las principales consultoras, compañías de información de mercado, donde se hablaba de que el 51% de los usuarios ya tienen la necesidad de una flexibilidad de horario, que el 44% tienen la necesidad de una flexibilidad en la localización y que un 43% de estos además tenían que usar diferentes roles en las organizaciones y por ende el acceso a diferentes aplicaciones en diferentes momentos, ¿no? Por lo cual yo creo que esto lo que ha hecho ha sido acelerar todo ese proceso. Como decías, existía la necesidad y los empleados estaban demandando esa flexibilidad, ¿no? Que la tecnología ya permite desde hace tiempo, pero es lógico que bueno, se ha tenido que hacer ese cambio rapidísimo, como también has comentado. En este sentido, en este periodo concreto, ¿cuáles han sido esos desafíos, los mayores desafíos tecnológicamente hablando a los que se han tenido que enfrentar las empresas durante estos días pasados, semanas como mucho? Han sido pocos días los que han tenido de margen, digamos, para llevar a cabo una transformación bastante acelerada. Pues mira, Mónica, yo creo que el mayor reto al que nos hemos enfrentado absolutamente todos es la imposibilidad de acceder a ningún lugar de trabajo.
Hasta el momento, la mayoría de los planes de contingencia, y sobre todo después de la desgracia del 11 de septiembre, que fue el que aceleró considerablemente la puesta en marcha de muchos de los planes de contingencia, estaban dedicados a que ante cualquier tipo de contingencia, valga la redundancia, terrorismo, tráfico, situaciones medioambientales críticas, terremotos, huracanes, etcétera, no pudieras acceder a un lugar específico de trabajo, pero te pudieras desplazar a otro lugar de trabajo. Y la mayoría de los planes estaban direccionados en esa dirección, dividir usuarios, etcétera. Lo que nos ha ocurrido esta vez es que simplemente no nos dejan salir de casa. No se puede salir de casa, excepto en aquellas funciones que sean básicas para el desarrollo de la sociedad, sanitarios, etcétera. Por lo cual, el reto que le ha supuesto a todas las organizaciones ha sido cómo hacer que sus empleados puedan seguir haciendo determinadas actividades de una forma remota. Lo cual ha llevado al segundo gran reto, que es el que hablábamos al principio, que es cómo hacer que la gente teletrabaje, ¿no? En este aspecto, la verdad es que te vas a encontrar diferentes grados de madurez, ¿no? Te vas a encontrar compañías que ya habían iniciado los procesos de teletrabajo, pero que en ningún caso estaban contemplados para poder darle servicio al 80 o al 90% de los empleados. Estaban dimensionados pues, para que un 20 o un 30%, dependiendo del perfil del trabajador, se conectara de forma remota. Esto ha sido un antes y un después para todos. De hecho, yo creo que la mayor lucha que hemos tenido desde el punto de vista de empresas tecnológicas, tanto desde el punto de vista de cliente como desde el punto de vista de vendor, ha sido cómo acelerar ese proceso de incorporar teletrabajadores al entorno laboral que estábamos teniendo hasta el momento, ¿no? Las empresas, vuestros clientes, o seguro que muchos clientes nuevos, se han acercado a vosotros, Andrés, trasladándoos los problemas que estaban teniendo estos días, como estos que nos has descrito. ¿Qué es lo que más les ha estado preocupando en estos términos? ¿Qué es lo que os han estado trasladando las empresas? Pues mira, como comentaba anteriormente, yo creo que aquí hay que diferenciar, primero hay que diferenciar sectores, ¿vale? Hay sectores donde el teletrabajo directamente es imposible, evidentemente construcción, industria, determinadas tipos de actividades nunca van a poder teletrabajar, pero en esos sectores donde el teletrabajo sí es viable, yo en mi caso tengo la responsabilidad en Nutanix de la industria financiera, banca y seguros, que es la que conozco bien, pues aquí se ha dado un caso importante y es que las entidades financieras están consiguiendo ratios de teletrabajo cercanos al 80 o al 90% de sus empleados y por ende con capacidades de dar, pues te diría que a excepción de cualquier tipo de servicio de caja que requiera cash, están dando prácticamente casi el 100% de la actividad que podrían hacer. Pero esto ha dependido mucho de la madurez. Había empresas que ya habían iniciado muchos procesos de teletrabajo, había empresas que no habían iniciado prácticamente ningún proceso. A las primeras, básicamente, su mayor problema ha sido, oye, ¿cómo acelero este proceso sin saltarme la seguridad de mi compañía y sin perder performance? Y aquellos que no estaban en ese grado de madurez, su mayor hándicap ha sido, oye, ¿esto cómo se hace? ¿Esto con quién lo hago? ¿Qué soluciones hay en el mercado? Y el denominador común además en ambos, independientemente de su grado de madurez, es ¿cuál es la velocidad de despliegue de este tipo de soluciones? ¿No? ¿Qué es lo que va a diferenciar que esto tenga éxito o no tenga éxito? El teletrabajo, como decías, el trabajo remoto, ya era una realidad para muchas empresas en función de ese grado de madurez, como nos has contado, pero la otra cara de la moneda es todas estas empresas que aún no tenían implantado absolutamente nada o muy poco y les ha pillado totalmente de sorpresa. ¿Cómo han abordado este tipo de compañías o cómo deberían hacerlo si todavía no lo han hecho y están planteando eso en términos generales, esta digitalización tan rápida? ¿Por dónde tienen que empezar para hacerlo de una manera también, digamos, lógica, ¿no? Sin hacerlo de una forma demasiado acelerada y que luego pueda suponer algún problema? Bueno, pues indudablemente el que no estaba ya en un modelo de teletrabajo, pues lo tiene que acometer con mayor
velocidad que los que ya estaban para poder sacar cuanto mayor número de servicios de su actividad comercial posible, poner en funcionamiento. Yo, en cualquier caso, creo que aquí se van a producir yo diría que tres fases completamente diferentes, ¿no? Ha habido una fase 1 o fase inicial que básicamente todas las entidades lo que han hecho es, oye, ¿cuáles son los planes de contingencia que tenemos? Y pongámoslos en marcha. Y sobre esos planes de contingencia veamos qué mejoras podemos adoptar para intentar incrementar el número de usuarios que tienen que teletrabajar. Pero tampoco era el momento de ponernos a inventar. O sea, si ya tenías definido un modelo de teletrabajo, un modelo de contingencia, lo lógico es que intentes salir lo más rápido posible al mercado y a partir de ahí empieces a ver cómo puedes avanzar y mejorar sobre lo que has hecho. Luego yo creo que se va a producir una fase 2 y es la de análisis y valoración de si lo que hemos hecho ha funcionado o no ha funcionado, cuáles han sido las barreras que nos hemos encontrado, cuáles han sido las ventajas y las virtudes que también nos vamos a encontrar. Y ese análisis yo creo que nos va a llevar a la fase de consolidación o fase 3, que es que el modelo simplemente ha cambiado. Esto nos ha hecho acelerarnos tanto que el modelo ha cambiado. Yo creo que va a haber una tercera fase o fase de consolidación donde todas las grandes compañías, medianas y pequeñas, van a tener que plantearse, ya no solamente desde un punto de vista de planes de contingencia, sino también de la propia producción, si realmente los modelos de hábitos laborales que manteníamos siguen estando en vigor o hay que ir a modelos completamente diferentes, mucho más digitalizados. Y yo creo que ahí es donde es la fase más importante, la de la consolidación, de a partir de que salgamos de este periodo de crisis y estemos en un modelo mucho más liviano para todos, y cuál es realmente el modelo que tiene sentido, tanto desde el punto de vista del día a día de nuestra actividad, como el modelo que tendrá sentido en el caso de que tuviéramos que llegar a otro tipo de contingencia, ¿no? Y estas tres fases las tienes que hacer estuvieras o no estuvieras. Los que no estuvieran ya en este modelo la tienen que hacer de una forma muchísimo más rápida y posiblemente puedan cometer más errores, y los que no, pues tendrán más tiempo para poder mejorarlo. El modelo, como dices, Andrés, ha cambiado. Me parece muy interesante esto que nos comentas acerca de esa fase de consolidación, porque es importante también pensar no solamente de cara al presente, a lo que está pasando ahora, sino también implementar todas estas medidas y soluciones de cara al futuro, ¿no? Viendo cuáles también son tus necesidades futuras y también esa escalabilidad que puedes llegar a tener. En cualquier caso, vivimos en un mundo en el que ahora sí que sí, los trabajadores móviles son una realidad. Antes quizás pues, había empresas que podían decidir si sí o si no, pero ahora es, bueno, es no solamente obligatorio, sino una realidad que vivimos día a día. Pero metiéndonos de lleno en la tecnología en End User Computing, supone ventajas para habilitar ese teletrabajo remoto desde cualquier lugar y en todo momento. ¿Cuáles son esos beneficios que supone? Yo creo que por un lado, hay que cometer varios retos con el tema del End User Computing, ¿no? Yo creo que hay un reto que es clarísimo y es que tenemos la obligación de mantener o mejorar la experiencia de usuario. ¿Vale? No tiene ningún sentido que cuando hacemos un cambio de nuestro día a día y nos conectemos en remoto, aquello se convierta en, bueno, pues en los múltiples memes que vemos a diario de esto no funciona, se me oye, no, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante que seamos capaces de mantener y si podemos mejorar el Customer Experience o el User Experience. Es importantísimo que planteemos que una vez que estamos en modelos de trabajo remoto, tenemos que facilitar el intercambio de información tanto con los sistemas de backend de nuestras compañías como con las múltiples nubes públicas o privadas que podamos tener a nuestra disposición. Es muy importante tener en cuenta que desde el punto de vista de renovaciones, upgrade, mejoras, etcétera, los ciclos de ese tipo de gestión tienen que reducirse considerablemente. Si vamos a estar en un mundo teletrabajando, no nos podemos permitir paradas sin ningún tipo de sentido de los sistemas por actualizaciones, por upgrade, etcétera. Tenemos que ser muy conscientes de que va a haber una evolución brutal en la velocidad de cualquier lanzamiento de un nuevo servicio, un nuevo dispositivo, nuevo modelo de negocio, por lo cual el time to market, el time to deploy de todo este tipo de actividades va a ser fundamental, ¿no? Y yo creo que ahí es donde una compañía como Nutanix ofrece muchas más ventajas al respecto, ¿no? En el modelo de User Computing. Una de las cosas que nos caracteriza como compañía, es nuestra escalabilidad lineal sin pérdida de performance. Nutanix es una compañía que nace en el año 2009 y nace planteando la filosofía de una cloud pública acercándola al mundo on-premise.
por lo cual tenemos ciertas características, que es lo que más le gusta a los usuarios en su modo de consumo, que nos hacen ser terriblemente eficientes, terriblemente rápidos y una reducción importantísima de los costes cuando lo bajamos al mundo de on-premise. La velocidad de despliegue en cualquier solución basada en Nutanix es 8 veces más rápida que la media de nuestros competidores en el mercado. En un momento como este, donde lo que prima es la velocidad de despliegue de una solución para poder sacar cuantos más usuarios en remoto mejor, pues la decisión de una arquitectura como la nuestra es bastante favorecedora para el desarrollo del proyecto. El TCO que supone el End User Computing, ya no solamente con nosotros, con cualquiera de las compañías del mercado, pues suele estar entre un 40 y un 60% versus un modelo tradicional. Y es muy importante hablar del TCO y no de la inversión. ¿Vale? La inversión puede que inicialmente parezca que va a ser mayor, pero la realidad es que tienes que medir todo lo que hay a tu alrededor, no solamente la inversión que haces en la infraestructura o en las licencias, sino los gastos de gestión, los gastos de operación, mantenimiento, etcétera. Eso es muy importante. Además, en nuestro caso, disponemos de solución de Disaster Recovery directamente con One Click sobre la nube, donde puedes desbordar cargas de trabajo. Somos una compañía que nace Citrix Ready y VMware Ready, que son las dos grandes soluciones de VDI del mercado, y además disponemos de soluciones en modelo DaaS, como es Frame, ¿no? Por lo cual, bueno, yo creo que todas las ventajas que ofrece User Computing, Nutanix además las potencia en su forma de gestionar esta actividad. Comentabas que la velocidad ha cambiado, es fundamental, y también mejorar esa experiencia de usuario, ¿no? Me parece muy interesante porque al fin y al cabo ya bastante complicada es la situación como para además al usuario ponerle en una situación más compleja, ¿no? Cuanto mejor sea su experiencia, más sencilla y los trabajadores puedan estar como en la oficina, ¿no? Incluso los equipos trabajando como si estuviesen en la misma sala de reuniones. ¿Qué flexibilidad aportan en este sentido los escritorios virtualizados, estas soluciones? Bueno, a ver, yo creo que los escritorios virtualizados, por su propia naturaleza, están ofreciendo una serie de ventajas que son claras, ¿no? La escalabilidad a la hora del consumo de la solución es inmediata, no tienes que esperar a hacer acopio de máquina, sino que todo está concentrado o bien en una cloud pública si es una solución DaaS, o bien en una granja de servidores si es una solución on-premise. Desde el punto de vista de actualizaciones de versiones es infinitamente más rápido. Por ejemplo, el problema que nos estamos encontrando o que nos hemos encontrado ahora con la finalización del soporte de Windows 7 y tener que estar obligados a movernos a Windows 10, pues eso en el mundo del VDI ha tenido un impacto muy alto. Aquellas soluciones que estaban virtualizadas es tan sencillo como hacer la actualización sobre los propios servidores y se despliega a todos los usuarios. En aquellas no virtualizadas te obliga a hacer una intervención puesto por puesto de trabajo haciendo actualizaciones, como ya hemos vivido en el pasado y como viviremos en el futuro, puesto que los ciclos de vida de determinados productos pues cada vez se van a cortar más como consecuencia de la propia evolución. Te permite asignación dinámica de recursos, la movilidad de los usuarios, como hablábamos al principio, ¿no? Poder trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier dispositivo. Yo creo que las ventajas son muchísimas. Precisamente has comentado un aspecto muy importante a la hora de implementar estos usuarios y aplicaciones, que es la seguridad, ¿no? Porque este tipo de soluciones pues proveen precisamente la seguridad desde el diseño y una posibilidad de estar constantemente actualizado frente a cualquier amenaza que pueda haber, ¿no? La ciberseguridad tiene que ser una prioridad para todas las compañías en cualquier implementación, pero ahora en estos momentos, en la situación en la que vivimos, aún más. ¿Qué opinas, Andrés, sobre esto y qué seguridad aportan estas soluciones? Amplíanos respecto a lo que nos has comentado. Bueno, yo no soy experto en seguridad, esto es lo primero, ¿no? Pero, a ver, desde el punto de vista de seguridad, por definición, cualquier solución de VDI ya conlleva una propia protección versus cualquier otro tipo de dispositivo sobre el cual trabajemos. Si estás trabajando en una solución de VDI en un modelo on-premise, pues en realidad estás trabajando contra los servidores que están dentro de tu propio data center, que han sido instalados, implementados y desarrollados en base a los parámetros de seguridad que tu compañía disponga en cada momento. Si estás trabajando en un modelo DaaS, donde estás conectándote a máquinas, a escritorios virtuales en cualquiera de las nubes públicas, vas a utilizar los propios sistemas de seguridad de estas nubes públicas, con los modelos de autenticación que crea conveniente cada uno, etcétera. Yo la verdad es que en todo el tiempo seguiremos trabajando con soluciones
de end-user computing, la seguridad casi nunca ha sido un hito. No digo que no lo pueda ser. También es cierto que además, desde el punto de vista de seguridad, desde el famoso WannaCry, yo creo que hubo una inversión descomunal en todas las áreas de seguridad y en todas las compañías. Es cierto que normalmente el hacker siempre va ligeramente más rápido que las compañías. Bueno, no creo que sea un gran hándicap ahora mismo, no lo creo. Al final, bueno, pues lo has mencionado, ¿no? En muchas ocasiones tiene que haber un problema, un incidente de seguridad para reaccionar, ¿no? Somos muchas veces reactivos, es uno de los problemas de las empresas, y a la hora de implantar el teletrabajo, pues también hay que reconocer que muchas empresas han sido un poco reactivas, ¿no? Pero bueno, es importante también reaccionar a tiempo y nunca es tarde si las cosas se hacen y se hacen bien. Recuerdo a los espectadores que si tienen alguna pregunta que no duden en trasladarla en el chat, cualquier comentario, duda, y lo comentaremos después. Me gustaría entrar en un aspecto más concreto, más específico, porque nos mencionabas antes, Andrés, en cuanto a los modelos y soluciones, pues esa diferencia entre VDI, ese Virtual Desktop Infrastructure, y ese DaaS, ese Desktop as a Service. Explícanos, por favor, cuáles son esas diferencias en estos modelos y soluciones. Bueno, hay bastantes. Unas son favorables a una solución, otras son favorables a otra. Desde el punto de vista de VDI, el VDI es una solución que principalmente se implementa on-premise en los data centers de cada uno de los clientes, por lo cual tiene ciertas virtudes, te permite que puedas acceder directamente a las aplicaciones empresariales que dispone tu entidad, te permite acceder al backend, está securizado bajo los parámetros que la propia compañía ha puesto en marcha, mantiene un altísimo rendimiento en la ejecución de las tareas, la gestión y la operación de todo esto está centralizado, por lo cual desde el punto de vista del mantenimiento, no a corto plazo, sino a corto, medio y largo plazo, está controlado. La mejoría en el user experience es importantísimo, y además te permite que desde ahí puedas hacer un desbordamiento a la nube en cualquier momento. Es decir, para mí la mayor virtud de la diferencia entre VDI y DaaS es que el VDI está muy focalizado en aquellas personas que tengan la necesidad de acceder al backend de las compañías, a las aplicaciones empresariales de la compañía, ¿no? Yo creo que esa es la mayor diferencia. Cuando vas al mundo del DaaS, el Desktop as a Services está más focalizado en clientes ligeros, ¿no? Clientes donde lo que van a utilizar pues es el correo electrónico, las aplicaciones ofimáticas, unidades de almacenamiento, bien sea OneDrive, Google Drive o Dropbox, la que sea, pero no requieren ese acceso directo contra el backend de los data centers, contra las aplicaciones empresariales, etcétera. Porque además ahí nos podríamos encontrar pues problemas de latencia, dificultad de acceso al dato, etcétera. Es cierto que por otro lado pues son soluciones de muy rápida implementación. Levantar escritorios virtuales en la nube es bastante rápido y sencillo, y bueno, luego tienes que también plantear temas regulatorios, casuísticas específicas de las compañías, etcétera. Pero yo, por separarlo en dos grandes bloques, yo te diría que cuando utilizas una solución Desktop as a Service está muy focalizado para un perfil muy concreto de determinadas personas, que suelen ser perfiles ligeros, como se conoce en la industria, y la solución de VDI es una solución muchísimo más robusta, que está mucho más pensada para la conectividad directa contra las aplicaciones de las empresas. Hablabas de una rápida implementación, Andrés. ¿Cuánto tiempo se podría tardar, si es que hay algún tiempo concreto que se pueda dar en cuanto una empresa decida? Pues mira, en una solución tradicional de VDI en un modelo on-premise, la media de tiempo del acopio de la infraestructura, despliegue de la solución, pues suele estar en torno a 5, 6, 7, 8 semanas. En el caso de Nutanix lo estamos consiguiendo acortar incluso a 2 semanas. Tenemos referencias recientes en el mercado donde en 2 semanas estamos siendo capaces de llevar esa infraestructura, levantar la infraestructura y desplegar los usuarios. En el mundo del DaaS es infinitamente más rápido. En el mundo del DaaS te podría decir que en cuestión de horas somos capaces de levantar usuarios, o sea, escritorios virtuales. De hecho, la solución que aporta Nutanix, que se llama Frame,
pues en cuestión de horas estamos levantando cientos de usuarios en ese modelo. Pues eso es precisamente lo que necesitan ahora mismo las empresas, ¿no? Una respuesta rápida, porque ahora mismo pues las semanas se cuentan ya, se cuentan ya por horas más que por semanas, ¿no? Lo que sí me gustaría saber, Andrés, porque hemos estado hablando de esta diferencia de VDI, de DAS, pero estamos hablando de soluciones que están enfocadas a grandes compañías o estamos hablando también de que se pueden adaptar o pueden acceder a ellas pequeñas, medianas empresas. ¿Quién se puede beneficiar más de ellas? Porque lógicamente ahora mismo las pymes también están en la misma situación y necesitan tanto más que las otras este tipo de soluciones, ¿no? Yo creo que aquí hay un punto importantísimo y es cuál es la tecnología actual que estabas utilizando. Independientemente de que seas una pyme, seas una mediana empresa o seas una compañía multinacional, una enterprise, lo más importante es cuál es el tipo de tecnología que estás utilizando porque es lo que va a decidir cuál es el tipo de soluciones que puedes implementar. Lo lógico es que en compañías de medio tamaño, pyme, el tejido industrial español, etcétera, es muy probable que una parte importantísima de toda esa tecnología la tengan en modelos cloud, bien sea con compañías locales, no cada vez que pensamos en cloud no hay que pensar solamente en Amazon, en Google y en Azure, también existen muchas compañías locales que están dando un servicio fantástico desde el punto de vista de cloud en territorio nacional, ¿no? Ese tipo de compañías que ya están en esos modelos pues podrán hacer uso de todos los servicios de DAS locales que le estén ofreciendo este tipo de compañías y posiblemente tengan muy fácil el poder hacer uso de soluciones DAS en cualquiera de estas nubes. Casi con toda seguridad van a ser compañías que no requieran de aplicaciones en el backend terriblemente pesadas ni nada por el estilo, por lo cual eso también les va a permitir que cualquier solución, entre comillas, ligera, pues sea válida para ellos, ¿no? Y según vamos subiendo en la escala, pues va cambiando todo, va cambiando la dificultad, las capacidades, pero también va cambiando las posibilidades de inversión, conocimiento, etcétera, ¿no? Pero yo, por separarlo, pues posiblemente para el mundo pyme y el mundo más de la empresa más pequeña sea mucho más fácil y sencillo irse a un modelo cloud que no requiere esa inversión de infraestructura local, no tendrán data centers, etcétera. Y según vayamos subiendo en la escala, pues se abre el abanico de las posibilidades que tenemos de irnos a un mundo o irnos al otro. En este sentido, lo comentabas antes también que una de las ventajas de esta tecnología es la escalabilidad, por supuesto, de esos puestos de trabajo virtuales. En ese sentido, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se lleva a cabo esta escalabilidad? También, ¿cuánto tiempo se requiere para implementarlo? Cuando se necesite aumentar ese número de usuarios. Desde el punto de vista de escalabilidad, y esto es independiente de la solución de VDI, es un problema arquitectónico. Cuando tú estás hablando de escalabilidad, existen dos formas de escalar. La escalabilidad de las cloud públicas que se consideran hiperescalares y la escalabilidad que te ofrece la capacidad tecnológica que tengas en tus data centers, ¿no? ¿Qué es lo que aporta diferencial Nutanix en este sentido? Nutanix lo que hace es que traslada esta filosofía de cloud pública en arquitecturas web scale hiperescalares al mundo del data center on-premise. Cuando tú empiezas un proyecto desde cero y en un proyecto de VDI es muy representativo, pues lo lógico es que estés planteando que quieres hacer un proyecto de teletrabajo para el 100% de tu masa laboral, que imagínate que son 10.000 empleados. Pero no vas a empezar con los 10.000, posiblemente vas a arrancar un proyecto con 1.000 usuarios, luego con 2.000 vas a ir creciendo. En una arquitectura tradicional esos crecimientos son mucho más complejos. La mayoría de las arquitecturas tradicionales están basadas en tecnologías de 3 capas, donde tienes el almacenamiento por un lado en cabinas tradicionales, luego tienes la capa de cómputo, por encima montas el hipervisor y desde ahí le tienes que servir aplicaciones. En el caso de Nutanix todo esto va por su modelo arquitectónico en un modelo de appliance de servidores x86 de low cost, donde tú simplemente vas subiendo el número de nodos que necesitas para darle cabida al mayor número de usuarios. Por lo cual, cuando decides un proyecto de 10.000 usuarios, pero empiezas por 1.000, pues montas 5 nodos,
arrancas 1000 usuarios, ves que el funcionamiento es correcto y simplemente tienes que ir sumando usuarios sin necesidad de tener que esperar los tiempos de espera, de traer infraestructura, gestionarla, montarlo, que se complica considerablemente. La diferencia actualmente entre un modelo y otro está siendo aproximadamente 8 veces más rápido con arquitecturas de estas características, que por ende son las mismas arquitecturas que utilizan las cloud públicas, donde tú te conectas simplemente a consumir tecnología, que es lo que desde Nutanix intentamos, que la tecnología sea invisible y simplemente la consumamos. Hablabas precisamente de estas limitaciones que tienen las arquitecturas tradicionales y es que, bueno, en Nutanix sois expertos en sistemas hiperconvergentes. Las ventajas de esta infraestructura son evidentes. Para empezar, pues esa velocidad que nos decías de implantación. ¿Qué otras ventajas podemos encontrar de esta infraestructura? Pues yo creo que las 4 grandes ventajas del modelo arquitectónico que ofrece Nutanix son las 4 grandes ventajas que ofrece la nube pública por definición, que son la escalabilidad, el pago por uso o pago por crecimiento, la flexibilidad y la simplicidad. Y esta última es muy importante. Cuando estamos hablando de un volumen de usuarios importante, la simplicidad en la gestión y en operación de todas las actividades relacionadas con el IT son fundamentales. Cuando alguien se conecta a una nube pública, no se plantea ni cuál es la infraestructura hardware que lo sujeta, ni el cómputo, ni el almacenamiento. No preguntas nada, simplemente te conectas, consumes tecnología y cuando dejas de consumirla, te desconectas y dejas de pagarla. Esas son las 4 grandes virtudes que Nutanix está ofreciendo, pero en un entorno on-premise. Flexibilidad, simplicidad, pago por uso, pago por crecimiento y escalabilidad. Son ventajas sin duda que ahora mismo son muy valiosas para las empresas porque realmente la situación actual ya es lo suficientemente compleja como para añadir además más dificultades a la hora de implementar nuevos modelos y nuevas estructuras tecnológicas. Así que esa simplicidad de la gestión, sin duda, Andrés, estoy de acuerdo contigo que es de las más importantes en estos momentos. Hablando de distintas alternativas de software para el end user computing, ¿qué distintas alternativas y posibilidades tienen las empresas? Bueno, pues si lo separamos en VDI por un lado y DAS por el otro, pues hablando en el mundo de VDI, los 2 grandes brokers que actualmente están en el mercado son por un lado Citrix y por otro lado VMware Horizon, aunque luego existen compañías como UDS Enterprise o como Flexible que también están poniendo su grano de arena importantísimo en esta industria. La parte más positiva para nosotros es que Nutanix es una arquitectura que soporta cualquiera de estas tecnologías de virtualización que existen actualmente. Si nos vamos al mundo del Desktop as a Service, en el caso de Nutanix ofrecemos Frame, que es una compañía startup que Nutanix compró y metió en su portfolio hace 2 años. Es un puesto escritorio en la nube, pero aquí te vas a encontrar con el abanico del DAS, del Desktop as a Service, de todas las nubes públicas. Amazon tiene el suyo, Google tiene el suyo, Azure tiene el suyo y seguro que me olvido alguna otra compañía nicho o no menos nicho que también tiene algún modelo de Desktop as a Services. Has comentado las 4 grandes ventajas en términos generales, ¿no?, de estas arquitecturas, pero ¿qué beneficios, qué características concretas te gustaría contar acerca de las soluciones de Nutanix? Imagino que aquí podríamos estar también muchas horas hablando de esto, pero bueno, las que te gustaría destacar en este entorno del que estamos hablando, de la situación actual, este teletrabajo, trabajo remoto y esos retos que se están encontrando las empresas. ¿Qué podéis aportar y en qué podéis ayudar vosotros de forma diferencial? Yo creo que ahora mismo la mayor aportación de Nutanix al momento que estamos viviendo es, por un lado, la velocidad en el despliegue de nuestras soluciones, y lo estamos demostrando día tras día con los clientes que han confiado en nosotros como consecuencia de la crisis para extender sus capacidades actuales de teletrabajo. Y el segundo punto, y también muy importante porque no es corto plazo, es corto, medio y largo plazo, es la facilidad y la simplicidad en la gestión de las infraestructuras, que yo creo que es importantísimo. En un momento de estas características, donde no puedes contar con todos los recursos porque no tienes disponible a todo el personal o no puedes acceder a las mismas capacidades que tenías cuando estabas en las ubicaciones originales, el reducir considerablemente la complejidad en la gestión
que va a dar servicio a todos esos usuarios que están teletrabajando, yo creo que es fundamental. Y en estos dos aspectos, tanto en la velocidad de despliegue como en la simplicidad en la gestión, Nutanix tiene una aportación espectacular. Desde luego que lo es y seguro que las compañías también valoran y los que nos estén viendo, los que nos estén viendo ahora y los que nos vean después, seguro que les gustaría también conocer algunas recomendaciones tuyas como experto para esa óptima implementación del teletrabajo y segura, aunque no seas especialista concretamente en seguridad, pero bueno, vosotros os tomáis muy en serio la seguridad, así que nos puedes dar seguro unas recomendaciones muy interesantes. Pues, a ver, yo para mí la principal recomendación es, en estos momentos hay que tener mucha prisa porque necesitamos lanzar las cosas rápido, pero hay que hacer un muy buen análisis. Como hablábamos anteriormente, si fase 1, fase 2, fase 3, vamos a pensar que ya hemos pasado la fase 1. Todas aquellas compañías que no hayan podido salir al teletrabajo en las semanas anteriores ya han tenido el problema y lo habrán campeado como hayan podido. Yo creo que lo más importante es que se haga un análisis muy serio de cuáles son las necesidades que se van a tener a futuro, no solamente, como decía antes, desde el punto de vista de contingencia, sino desde el punto de vista de contingencia y desde el punto de vista de producción. Es decir, los hábitos van a cambiar, nos han hecho cambiar además de forma acelerada y es muy importante que ese planteamiento de teletrabajo sea capaz de resolver el problema de tener que entrar en contingencia de nuevo y el problema de que nuestro hábito de trabajo ha cambiado. Por lo cual es muy importante que se haga un análisis profundo, de verdad, de hacia dónde queremos ir, cómo queremos ir y qué necesitamos para hacer ese camino. Otro punto importantísimo es, a la hora de valorarlo, hay que valorarlo sobre un modelo de TCO. Modelo de TCO a 3 o a 5 años. No nos vale con simplemente plantearnos que la inversión inicial es muy cara porque tengo que hacer acopio de infraestructura. No, tienes que plantearte que este modelo ha venido para quedarse. Y como ha venido para quedarse, es muy importante que plantees cuál es realmente el TCO de las diferentes o de las múltiples soluciones que existen en el mercado cuando hagas un planteamiento en 3, 4 o 5 años en adelante. Y por supuesto, vamos a seguir creciendo. Entonces, no podemos estar atados a soluciones que sean vendor locking, soluciones que el tiempo de despliegue sea infinito. Tenemos que buscar cosas que sean sencillas, que sean simples. Una de las cosas más interesantes que se han producido durante esta crisis es que nos hemos dado cuenta que había muchísimas cosas que hacíamos antes y que utilizábamos antes que no nos valían para nada. Y ahora que hemos empezado a utilizar lo que realmente necesitamos, nos hemos dado cuenta que hemos reducido considerablemente muchas de esas necesidades que teníamos, que nos habíamos creado nosotros de forma ficticia y que una vez que estás en un modelo de estas características eres plenamente consciente de que no son necesarias. Nutanix, esto es casi una filosofía. Intentamos que nuestros productos sean simples y sencillos y que sean capaces de aportar el mayor valor posible a nuestros usuarios. Me parece especialmente interesante lo que acabas de comentar. Es muy importante que las empresas también analicen en qué punto están, ¿no? Cómo son, quiénes son, qué necesitan y, por supuesto, pues que vean cualquier inversión tecnológica de este tipo como lo que es una inversión de futuro y no un gasto en ningún caso, ¿no? Tenemos una pregunta de un espectador, de Claudio, que le gustaría saber, Andrés, tu opinión sobre la tecnología de virtualización de escritorio de Microsoft comparándolo con soluciones de Citrix o VMware. No sé si puedes comentarnos o... Pues mira, la verdad es que viendo que se refiere al RDP, que es el protocolo que utiliza Microsoft para este tipo de soluciones, no tengo un criterio técnico o la base suficiente como para plantear cuál es la diferencia versus unos o versus otros. Lo que sí te puedo decir es que la mayoría de las grandes compañías que han atacado un proyecto de VDI de estas características acaban implementando uno de los dos grandes brokers del mercado, bien sea Citrix o bien sea VMware o UDS o Flexible, como hablaba al principio. RDP es un protocolo de comunicación que ya lleva bastante tiempo en el mercado, que ha tenido un uso importante, que por cierto ha sido uno de los protocolos posiblemente más empleado en esa fase 1 que hablábamos al principio,
donde los clientes básicamente se dedicaron a ampliar el número de VPNs y a intentar reutilizar todos los dispositivos de conexión que tenían, laptop, desktop, etcétera, pero cuando estamos hablando de soluciones más estables y más duraderas, las que suelen prevalecer en el mercado son estos dos grandes brokers. Pues muchas gracias, gracias también a Claudio por su pregunta. Vamos terminando ya, yo creo que hemos ido avanzando desde lo más general a lo más concreto, todas estas características y ventajas de este End User Computing. No sé si quieres terminar, Andrés, con algún análisis, alguna reflexión que nos quieras dar acerca de esta solución y cómo ves cómo van a ser estos próximos días y semanas. No me atrevo a pedirte más porque creo que no sabemos ni lo que va a pasar mañana, pero bueno, tu recomendación como experto y tu análisis. Bueno, yo creo que mi mayor recomendación con relación al teletrabajo, yo lo comentábamos antes fuera de en off, ¿no? Como decís vosotros, Mónica y yo por mi actividad laboral, pues yo llevo teletrabajando más de 15 años, o sea, para mí prácticamente lo único que ha cambiado con relación a lo que hacía antes es que ya no visito a mis clientes face to face y ya no estoy tanto tiempo en la calle, pero el resto de mi actividad profesional pues la puedo desarrollar sin ningún problema. Mi recomendación es que esto no va a ser puntual, ha venido para quedarse, como decía anteriormente, por lo cual es muy importante que las empresas, independientemente de su tamaño, sean capaces de hacer un análisis en profundidad serio, un análisis en profundidad importante, donde planteen y analicen que casi con toda seguridad de aquí en adelante van a tener que darle respuesta a una masa de población teletrabajando infinitamente más alta de la que habían contemplado hasta el momento. Hay industrias, como decíamos antes, donde básicamente es imposible por la propia actividad que desarrollan, pero en todas aquellas que sí se puede desarrollar, el cambio es tremendo, ¿no? Entonces, hagamos un análisis serio, hagamos un análisis profundo, planteemos los modelos de TCO a largo plazo, 3, 5, 6, el número de años que consideremos importantes. Como decías tú al principio, durante mucho tiempo se veía esto como un gasto, como un coste, el tema del IT, la virtualización, etcétera, como un valor añadido. Todas aquellas empresas que ya iniciaron el camino y estaban en un modelo de teletrabajo, les ha sido muy sencillo extender ese modelo y dar una respuesta al 80-90% de sus trabajadores de forma remoto. Todos aquellos que no lo habían iniciado se han dado cuenta de que no era un gasto, que hubiera sido una inversión fantástica y espectacular, porque ahora mismo serían mucho más productivos de lo que estaban siendo o de lo que han sido en este momento. Pues retomar esas 4 grandes ventajas que nos decías, Andrés, que pueden aprovechar ahora, por supuesto, pero también en el futuro, esa escalabilidad, ese pago por uso, esa flexibilidad y esa simplicidad en la gestión fundamental ahora más que nunca. Por supuesto, cualquier otro comentario o duda que tengan sobre vuestra tecnología, Andrés, se pueden poner en contacto contigo o con Danix. Agradecerte por todas las explicaciones, ese fantástico análisis que nos has hecho como experto, que has estado viendo el panorama del teletrabajo y de las empresas y nos has dado tu visión cercana de cómo está siendo ahora mismo esta situación, ¿no? Te has ayudado a muchos sin duda. Gracias por comentarnos todas estas características y ventajas que supone el End User Computing. Gracias a ti, Mónica, y muchas gracias a toda la audiencia. Ha sido un placer. Pues muchas gracias. Nos despedimos agradeciendo a todos vuestra asistencia, por vernos, por comentar y esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido. Estoy segura de que sí. Y hasta la próxima.